un podcast de Cooperativa. ¿Cómo están? Soy Osvaldo Lizama, periodista de Cooperativa, y a esta hora falta poco para las 8:30 de la mañana. Me acabo de subir al metro para ir a la radio. A veces se suben escolares. Próxima estación, Irarrázaval. A veces algún vendedor o un artista. Ya chiquillos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a hacer un poquito de música. Y a veces, durante el trayecto, me llaman de la radio para salir al aire o porque hay que grabar algo urgente. Y en el metro, ya saben, hay muchos ruidos. Obviamente en la radio esto tiene que sonar bien. Más o menos así. Pero, ¿qué dirías si te cuento que todavía estoy en el metro? ¿Escuchas todavía el ambiente del vagón? Sí, mi voz que ahora estoy grabando en el metro es procesada a través de inteligencia artificial que la limpia, elimina todo el ruido de fondo y realza mi voz. Tal cual, en nuestro trabajo, y probablemente tú también, estamos usando herramientas de inteligencia artificial todos los días. Se han transformado en parte de nuestra rutina. Y algunas veces probablemente ni siquiera lo sepamos. Estas tecnologías existen desde hace un rato y en este podcast te quiero invitar a que con la ayuda de un grupo de expertos intentemos descifrar qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre sus usos y aplicaciones, sobre cómo puede facilitar nuestras tareas diarias en el trabajo, en la casa, pero también vamos a hablar sobre los riesgos y dilemas que la rodean y sobre las advertencias de los expertos ante el veloz desarrollo de la inteligencia artificial. Máquinas, descifrando la inteligencia artificial. Una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Soy Osvaldo Lizama y la música que estás escuchando, sí, también fue creada con inteligencia artificial. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagínate que un día aterriza una nave espacial con un extraterrestre. Un alienígena llega a la Tierra y tienes que explicarle desde cero, de la manera más simple posible, qué es la inteligencia artificial. Yo creo que el alien se volvería un poco loco con la cantidad de explicaciones que hoy día andan dando vueltas. Sí, la verdad no es fácil. Hay muchas definiciones y harta discusión a medida que esta tecnología se ha ido desarrollando a gran velocidad. Pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. En rigor, hablamos de programas o algoritmos que vienen a suplir actividades que el ser humano, hasta ahora, desarrollaba de forma autónoma. Vienen a automatizar ciertos procesos que antes se hacían de manera manual, por así decirlo. O dicho de otra manera, es tecnología capaz de realizar tareas que usualmente requieren de la inteligencia humana. La inteligencia artificial busca emular las capacidades cognitivas de los seres humanos, principalmente a través del aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Este concepto es clave, el aprendizaje. Mira, lo que yo entiendo por inteligencia artificial es la capacidad que tiene un computador para aprender. O sea, tú tienes que entrenar el computador y con eso puede ver, puede oír, puede comprender y puede tomar decisiones, te pueden hacer análisis, te puede configurar imágenes, etcétera. Natalia Navarro es arquitecta. Cuenta que usa habitualmente programas de inteligencia artificial en su trabajo. Actualmente es coordinadora del laboratorio MetaLab y tiene un ejemplo bastante gráfico que nos ayuda a entender cómo aprenden las máquinas. Un ejemplo muy bueno es cuando a un niño pequeño tú le pasas una guía de matemáticas, quizás, y al final de la guía está la respuesta. Pero el niño va haciendo la guía, va a ir resolviendo algunas, y una vez que ve que algunas de sus respuestas están buenas y otras malas, dice, ok. Y empieza nuevamente a revisar esta guía y con eso en el fondo va aprendiendo. Bueno, hay distintas maneras de aprendizaje para la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, ahí hay distintas formas. Ok, entonces la inteligencia artificial aprende. Y en base a ese aprendizaje puede realizar ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, dibujar gatos o perros. El humano le entrega una serie de datos, por ejemplo, una serie de imágenes. Una imagen y yo le digo, mira, esta imagen tiene un gato, esta imagen tiene un perro. Entonces tengo que darle una muy buena cantidad y calidad de imágenes y con eso ella va a ir aprendiendo. O sea, claro, por un lado, lo bueno en este momento es que, claro, tenemos mucho dato gracias a Internet. Entonces, por un lado es pedirles y seguir enseñándoles
que sigan entrenándose, y por otro, con las mejoras de hardware, tienen mayor capacidad de procesamiento, entonces pueden estar aprendiendo mucho más rápido. Entonces, a medida que eso también siga avanzando, esto podría seguir mejorando, aprendiendo más rápido también. Por ejemplo, antes, si queríamos conocer las obras más famosas de Leonardo da Vinci, nos teníamos que remitir a los libros de arte o historia, o había que ir a la biblioteca. Luego apareció Google y desde cualquier computador pudimos hacer una búsqueda. Google, con su algoritmo, navega por la internet buscando la mejor respuesta. O, ¿por qué no? Simplemente le preguntamos a Siri o Alexa. La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, es la obra más famosa de Leonardo da Vinci. Este retrato, pintado a principios del siglo XVI, está expuesto en el Museo del Louvre de París. Claro, si usas Google o algún asistente inteligente, bueno, sorpresa, estás usando inteligencia artificial. Los asistentes inteligentes existen hace mucho tiempo y lo que hacen es procesar tu pregunta y buscan en internet la respuesta más adecuada. Lo mismo ocurre con el famoso ChatGPT, capaz de ejercer acciones en función del aprendizaje. Por ejemplo, le puedes pedir que escriba un ensayo, resuma un libro o sugiera títulos para un podcast sobre inteligencia artificial, tal como lo hicimos nosotros. Y bueno, también existe un riesgo. Sabemos que hay mucha información en la red, pero no toda es de calidad. ¿Sabemos de dónde específicamente la inteligencia artificial está sacando la información que nos entrega? Claro, o sea, quizás los datos sí, puede ser que se los entreguemos y sabemos, y también, bueno, y también ahí están un poco los riesgos. Qué tipo de datos se le está entregando, porque hoy en día con internet tienes una gran serie de datos, pero no sabes cuáles son de calidad y desde dónde los estás sacando. Y por otro lado, como te digo, en el proceso, una vez que tomas estos datos, que pueden ser buenos, malos, etcétera, y hay que ver quién se los entrega y cómo se los entrega, ver primero cómo va a ser ese filtro de cuál es la fuente, si es que es fidedigno o no, y luego cuando funciona es porque funciona, porque hay, como te decía, están estas cajas negras en que ya el humano no sabe muy bien qué procesos están sucediendo, simplemente aprendió. Entonces perder un poco el control supongo que asusta y eso se entiende. La inteligencia artificial hoy puede crear imágenes, videos, música, incluso puede imitar tu voz. Puede realizar funciones específicas para la que es entrenada. Pero esa es solo la primera etapa de la inteligencia artificial. Los expertos reconocen 3 etapas. A la primera le llaman la inteligencia artificial estrecha, y es precisamente aquella en que la inteligencia artificial está enfocada en cumplir con tareas específicas de forma repetitiva. Funcionan con grandes conjuntos de datos que consiguen, por ejemplo, a través de Internet, o realizan acciones para las que fueron creadas o diseñadas. Aquí entran los asistentes como Siri o Alexa. Luego viene la inteligencia artificial general. Es aquella etapa en que las máquinas comprenderán y realizarán tareas intelectuales, no solo funciones repetitivas. Y finalmente llegamos a la tercera y para muchos temida etapa, la superinteligencia artificial. En este punto, la IA podría superar la capacidad intelectual humana. A través del aprendizaje autónomo, las máquinas pueden adquirir conocimientos profundos de manera exponencial. Eso a la vez podría generar riesgos, como que los sistemas de inteligencia artificial realicen acciones imprevistas. Podrían llegar a ser imparables. Suena a ciencia ficción, pero el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial motivó que más de 1000 expertos escribieran una carta pidiendo una pausa en el entrenamiento de los poderosos sistemas de la IA ante el riesgo de crear tecnología que escape del control humano. Un tema que vamos a abordar en próximos capítulos. Hola I525. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente. I525 es la inteligencia artificial con que voy a conversar al final de cada capítulo de este podcast. Sus respuestas provienen de interacciones con el chat GPT-4 y que luego procesamos por un software de inteligencia artificial que le pone voz. Lo bautizamos I525, pero por cariño le decimos Ivancito. Así es, Osvaldito. Cuéntame, Ivancito, ¿cómo funcionas? O mejor dicho, ¿cómo funciona la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial es un campo de la informática que se ocupa de crear sistemas y programas que pueden realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Aunque hay muchos enfoques diferentes para la IA, la mayoría de los sistemas de IA se basan en técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. El aprendizaje automático es una técnica en la que los sistemas de IA aprenden a través de la experiencia. Por ejemplo, un sistema de IA que se utiliza para reconocer imágenes puede aprender a identificar gatos después de ser entrenado con millones de imágenes de gatos. El sistema de IA utiliza algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones en los datos y utilizar esa información para hacer predicciones. El procesamiento de lenguaje natural es una técnica en la que los sistemas de IA aprenden a entender y responder al lenguaje humano. Por ejemplo, un asistente virtual como Siri o Alexa utiliza el procesamiento de lenguaje natural para entender las preguntas y comandos que recibe de los usuarios y proporcionar respuestas útiles. Además de estas técnicas básicas, la IA también se apoya en áreas como la robótica, la visión por computadora y la planificación automática para crear sistemas de IA más avanzados. ¿Y qué experiencias aplicadas existen hoy de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se está utilizando actualmente en una amplia variedad de aplicaciones prácticas en diferentes industrias. Algunas de las aplicaciones de IA más comunes incluyen 1. Asistentes virtuales y chatbots. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje natural para entender y responder a las preguntas y comandos de los usuarios. Los chatbots se utilizan en sitios web y aplicaciones para proporcionar soporte al cliente y asistencia automatizada. 2. Sistemas de recomendación. Las plataformas de comercio electrónico, los servicios de transmisión de vídeo y música y las redes sociales utilizan sistemas de recomendación de IA para sugerir productos, contenido y conexiones a los usuarios. 3. Análisis de datos y predicción. Las empresas utilizan la IA para analizar grandes conjuntos de datos y hacer predicciones sobre el comportamiento del mercado, la demanda del cliente y otros factores empresariales. 4. Diagnóstico médico. Los sistemas de IA se están utilizando para ayudar en el diagnóstico de enfermedades y la interpretación de imágenes médicas. 5. Automatización de procesos. Las empresas están utilizando la IA para automatizar procesos empresariales como la gestión de inventario, la programación de empleados y la monitorización de la calidad del producto. Estas son solo algunas de las aplicaciones de IA más comunes, pero la lista continúa expandiéndose a medida que se desarrollan nuevas tecnologías y se encuentran nuevas formas de aplicar la inteligencia artificial. ¿Cómo prevés tú, Ivancito, el futuro de la inteligencia artificial? El futuro de la inteligencia artificial es difícil de predecir con certeza, ya que la tecnología está evolucionando rápidamente y es difícil saber exactamente cómo se desarrollará. Sin embargo, hay algunas tendencias y posibles escenarios que se han discutido en este campo. Por un lado, está el aumento de la automatización. Se espera que la IA continúe impulsando la automatización en muchas industrias, lo que podría llevar a una mayor eficiencia y reducción de costos. Al mismo tiempo, esto podría tener un impacto en el empleo, lo que podría requerir nuevas políticas para asegurar que los trabajadores se reentrenen y se reubiquen en trabajos que requieren habilidades diferentes. En segundo lugar, avances en el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje automático que se centra en la creación de redes neuronales artificiales que pueden aprender y adaptarse a partir de grandes cantidades de datos. Se espera que los avances en esta tecnología impulsen el desarrollo de sistemas de IA más avanzados y precisos. Luego, puede existir una mayor integración en la vida cotidiana. La IA ya se está integrando en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde asistentes virtuales hasta sistemas de recomendación de contenido. Se espera que la IA se vuelva aún más ubicua y se integre en una variedad aún más amplia de dispositivos y servicios. Pero también existen desafíos éticos y de seguridad, especialmente en áreas como la privacidad, el sesgo algorítmico y la responsabilidad en caso de errores o daños. Es probable que la regulación y la supervisión sean necesarias para abordar estos problemas. En general, se espera que la IA continúe siendo una fuerza importante en la evolución de la tecnología y la sociedad. Como con cualquier tecnología, es importante abordar los desafíos y riesgos potenciales a medida que la tecnología avanza. Oye, es bien interesante lo que nos cuentas, así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. De nada, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. En el próximo capítulo vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. No se lo pierdan. Chao. Máquinas. Descifrando la inteligencia artificial. Una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl.
Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita.